Bendiciones, qué bueno estar acá otra vez con vos, una buena oportunidad para compartir palabra de Dios. Y en esta hora voy a compartir con vos en Primera de Crónicas 22, del 11 al 13, y dice así: Así que, hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios, como Él lo ha dicho. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel cumplas la ley del Señor tu Dios. Si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado. Esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Esta palabra le decía David a su hijo Salomón, dándole un consejo, ¿sí?, que era correcto, era un consejo que lo llevaría por caminos de bendición, ¿no? Él deseaba que fuera entendido, que fuera prudente y también que fuera prosperado, ¿sí?, en todo aquello que Dios lo llamó a hacer. También lo animaba a ser valiente y esforzado. Dos características que tiene que tener aquella persona que ha sido llamada por Dios, ¿no? La tarea es ardua en la obra del Señor. No tiene que ver con nuestras fuerzas ni con nuestras capacidades, sino con todo lo que Dios puso en nosotros, ¿sí?, en nuestro corazón. Él nos capacitó para vivir y para hacer su obra en este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Él es el que nos da la fuerza necesaria para vivir en este tiempo y en medio de todas estas cosas que estamos viviendo socialmente, en medio de esta pandemia que perdura y se ha levantado. Este tiempo prueba la fe de mucho. Así que para todo esto nos preparó el Señor, y esto tiene que ver con esa sabiduría celestial que el Señor nos ha dado, que es eterna, y que podríamos decir, y es verdad, la palabra lo dice, que esta sabiduría eterna es Cristo mismo en nuestro corazón, ¿sí? Somos hombres dones para este tiempo, mi hermano, ¿sí? Y en este caso, el tema era edificar la casa del Señor como sombra, tipo y figura de lo que hoy es la iglesia. Acordate que David vivía en un tiempo antiguo donde todavía Cristo no había venido a la tierra y no había muerto por nosotros. Pero ahora que Cristo el Señor ya dio su vida por los pecados del mundo y a través de la fe ahora nosotros hemos recibido su vida, ahora todo eso que David le hablaba a su hijo tiene mucho que ver con nosotros, pero en la edificación de la casa real, de la casa donde Dios habita, y esta casa es su cuerpo, su iglesia, ¿sí? Así que tiene mucho que ver con nosotros, mi hermano, ahora realmente el Espíritu de Dios, por medio de sus siervos, nos revela para qué estamos preparados y qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Que somos su iglesia, nosotros, vos y yo. Ahora, como generación comprometida con su generación, tenemos que edificar esta casa, esta real casa de Dios, ¿sí? Pablo, como siervo de Dios y como responsable también de la tarea que el Señor le había encomendado,
Él le escribe a uno de sus hijos en el Señor, a uno de sus hijos en la fe, a Timoteo. Y en Timoteo 2, del 1 al 7, él escribe esto que es muy apropiado para nosotros y tiene mucho que ver también con lo que David le dijo a su hijo, ¿no? La palabra de Dios dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto es lo que la palabra nos está hablando. ¿De qué nos está hablando? De la edificación de la casa, de la edificación de la iglesia, de la habitación del Señor. Tiene que ser edificada en nosotros. Hoy ya no es con materiales, no es con cosas corruptibles. Ahora es la vida de Cristo en nosotros. Tiene que ser edificada, ¿sí? Y la verdad es que para eso Dios nos llamó en este tiempo, y eso es lo que Dios está generando en nosotros. Dios está trabajando en su cuerpo, Dios está trabajando en su casa, edificándola, ¿sí? Y ahora Pablo, más allá de su responsabilidad, necesitaba contar con el compromiso de los obreros y también de aquellos que debían ser edificados, ¿no? Y en este sentido me puse a pensar un poquito. Imagínate si un albañil quiere levantar una pared para edificarla, ¿no? Y de repente los materiales se le escapan de la mano. ¿Podría ese hombre edificar? Creo que es imposible, ¿verdad? Bien, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos piedras vivas. Somos el material que Dios quiere que se edifique su casa. Entonces, este edificio que nosotros tenemos que edificar, digo nosotros porque tanto vos como yo estamos comprometidos en esto. Para eso fuimos bautizados en el cuerpo, para eso funcionamos también como casa y como habitación, y no podemos quedarnos con poco, no podemos quedarnos con lo que recibimos al principio. Nosotros tenemos que ser edificados, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar, ¿sí? Porque somos piedras vivas, debemos prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. No somos materiales estáticos. Entonces, Dios tiene que contar con vos y conmigo, ¿sí? Y la palabra de Dios, la palabra apostólica en este caso, es dada a la iglesia para edificación, para que nosotros tengamos en cuenta cómo se hace el edificio. Y si prestamos atención a esto, mi hermano, y dejamos que los hombres dones nos edifiquen como habitación de Dios, nos enseñen cómo tiene que ser esa habitación de Dios, si los dejamos, si nosotros no nos escapamos, si no huimos de la situación, vamos a ser edificados. ¿Sabes que a veces nosotros como personas que fuimos creadas por el Señor, inteligentes, ¿sí? A veces decidimos no dejar que otros nos edifiquen? Sin embargo, los hombres dones, y en este caso la palabra apostólica dada, le estaba diciendo a Timoteo que se fije de poder enseñar a hombres que sean
idóneos para la tarea, en este caso de que puedan enseñar a otros. Quiere decir que se tiene que lograr esa cadena, y a veces para lograr esa cadena los edificadores o los hombres dones lo que tienen que hacer es ir moviendo las piezas, ¿sí? Porque las piedras vivas no son ladrillos hechos con moldes que vos los apilás uno arriba del otro y quedan todo bien. No, hay que buscar justamente las aristas, cómo va a quedar bien encajado uno con otro para que después se pueda poner otro elemento encima, otra piedra viva encima. Entonces, a veces, mi hermano, hay que dejarse mover de un lugar a otro para poder encajar justo donde Dios nos puso, porque ahí vamos a estar tranquilos. Sin embargo, cuando no nos dejamos edificar y nosotros queremos estar donde queremos estar, a veces estamos molestos, mi hermano. A veces estamos incómodos con los lugares o las actividades que se nos asignan. ¿Por qué? Porque nos escapamos de las manos de los edificadores. Quiera Dios que ese no sea nuestro caso. Que nosotros seamos realmente esas piedras vivas que además de tener que ser dóciles para que otros nos acomoden en el lugar indicado, podamos realmente también prestar atención de que nosotros mismos, al ser edificados por otros, también podamos edificar a los demás, ¿no? Pablo, por el Espíritu, le dice a la iglesia, le dice a los llamados, dice a los que tienen que seguir edificando, hijos, se necesita esfuerzo en la gracia que Dios nos ha dado. Nada es gratis, querido. La salvación a Cristo le costó su vida y el sacrificio que Él hizo no fue gratis para nosotros. Quiero decirte que nuestro servicio tampoco es gratis delante de Dios. Tiene un costo, mi hermano. Servir a Dios tiene un costo. Sí o sí debemos morir a nuestras expectativas y deseos para hacer lo que Dios quiere. Y aunque nosotros a veces tengamos que dejar de lado nuestros propios proyectos, que nunca se cumplan nuestros propios proyectos, ese a veces es el precio que tenemos que pagar para ser edificados y para poder edificar a otros, ¿sí? Timoteo tenía que buscar y volcar las enseñanzas recibidas en aquellos que estaban dispuestos a aprender para enseñar. Atenti con esto. No a los que querían aprender solo para estar informados, ¿sí? Suena un poquito fuerte, pero la verdad que es una pérdida de tiempo y de energía enseñarle a personas o a aquellos que solo quieren informarse para saber cómo funciona la cosa, pero no quieren ser edificados para edificar a otros. Sí. La verdad que Pablo le dice a Timoteo, el sufrimiento es parte del entrenamiento, mi hermano. Y hoy te digo a vos porque Dios ya me lo dijo a mí, ¿sí? El sufrimiento es parte del entrenamiento, ¿sí? El soldado que se desanima porque le duele todo después de varios días de entrenamiento duro, nunca llegará a estar preparado para la guerra, mi hermano. Eso es así. El soldado que quiere estar en el ejército a medio tiempo nada más, no es un elemento con el que se pueda contar cuando se lo necesita. Pablo también habla del atleta, y el atleta que trata de hacer las cosas a media y de todos modos quiere que lo anoten en las competencias, no es un buen candidato para ganar ninguna disciplina, mi hermano. Eso es lo que Pablo le decía a su hijo, ¿no? Esfuérzate. Entonces, también nos habla del labrador, ¿no? Si un labrador no quiere trabajar la tierra, no quiere invertir tiempo en trabajar la tierra, nunca va a cosechar nada, porque todo lo que siembre se le va a malograr. No va a tener buena cosecha, porque de verdad no quiere pagar el precio de trabajar la tierra, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo,
presta atención y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿A qué se refiere con todo? A todo lo que sucede a diario, los que son llamados para el servicio. A todo, mi hermano, porque hay muchas cosas a las cuales nosotros tenemos que morir en el diario vivir para poder servir al Señor, ¿sí? Y es más, morir a todo de una vez por todas, dejarnos de andar dando vuelta, mi hermano, porque nosotros sabemos cómo hay que expresar la vida de Dios y con nuestras buenas intenciones no vamos a ningún lado y con mis proyectos no voy a ningún lado, mi hermano. Pero si realmente me pongo en las manos del Señor y entiendo que a medias no puedo ser edificado, entonces voy a tener que decidir si quiero permanecer en la casa de Dios. Tengo que ser edificado y también tengo que prestar atención de poder edificar a otros. Sí, la bendición reposa en el que se deja edificar. Y por supuesto, esa es una persona próspera. Era lo que David quería para su hijo, pero no le deseó la prosperidad antes de decirle que debía esforzarse para hacer la edificación de la casa, ¿no? Así que te invito a orar, ¿sí? Y te invito a orar para ser edificado cada día y así poder expresar la vida de Cristo sin restricciones. ¿Te animás a orar conmigo? ¿Sí? Yo sé que ahí, en tu intimidad, el Señor está hablando contigo y tal vez ya te habló el Señor de antemano y esta palabra solamente viene a confirmar lo que Dios quiere de vos. ¿Sí? Oramos. Padre querido, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor, que viene a traernos un refresco, que viene, Señor, a recordarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cuál es tu propósito, Señor, cuando nos insertaste en el cuerpo y nos trajiste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Primero para que seamos edificados, pero que también podamos mirar, Señor, a las generaciones que nos acompañan y podamos edificar también a los que vienen caminando junto a nosotros, Señor, en esta vida de fe que es espléndida, que es hermosa, Señor, que es desafiante, que es distinto a todo lo que el mundo nos ofrece y que también nos trae esta prosperidad de la cual David habló a su hijo y de la cual Pablo le dice a Timoteo, aunque no se lo dice con estas palabras, pero sí le dice que va a ser un hombre realmente bendecido, lleno de gracia, de poder y que no será nunca debilucho en las cosas de Dios, sino que será un hombre fortalecido. Señor, te doy gracias por estos hombres de Dios que aprendieron a confiar en ti, a caminar contigo, que pudieron ser edificados para edificar a otros, que se hicieron cargo, Señor, y que por algo también tu palabra, inspirados por el Espíritu Santo, ha dejado escrito allí para nosotros, para que hoy nos enteremos, para que hoy podamos ser hombres y mujeres entendidos, Señor, que podamos como hombres y mujeres dones de tu casa, ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir, que no lo quitemos el cuerpo, Señor, a tu obra, que sabemos que es grande y es compleja, porque no se trata de nosotros, se trata de ti, no se trata de lo temporal, sino de lo eterno, pero confiamos plenamente en ti y queremos, Señor, ser edificados y edificar a otros, Señor, sin ninguna restricción en este tiempo. Señor, te amamos, nuestro corazón es tuyo y en todo, Señor, queremos seguir siendo partícipes de esta vida gloriosa que nos diste para ser edificados. Gracias, mi Dios querido. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.